Bueno, que sepas Vale. que es un honor para mí que me concedas esta entrevista. De todas las entrevistas que di para este espacio, la tuya es, bueno, es para mí el nuevo más. Qué mona, Porque, muchas gracias. porque te sigo desde que era muy jovencita. Desde que Pero era si muy eres jovencita, una porque genia. uno de tus libros me los regaló un amor. Así ¿Así? yo te soy sincera, te soy franca. ¿Y cuál? La hija del caníbal. Ah, Y, fíjate, uf. Sí, sí, ya de y hace del ya llovió, 97. Sí, en el sí, 97 creo que fue, ¿no? sí, 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 Y del me 90. llegó al corazón. De aquella yo no leía demasiadas novelas ni nada y fue como un totum revolutum lo que tuve. Así que te lo Vale, agradezco. vale, vale. Después de tantos años después, te agradezco aquello. Y nada, y todo lo que vino después, que es una maravilla. Y luego también me da como mucho vértigo entrevistar a una persona como tú que lleva media vida entrevistando a personas, que es Sí, pero esto, una eso amateur de la pradera. no, es más fácil entrevistar a entrevistadores porque nos ponemos en el lugar del otro, sabemos de qué va, o sea que no, no te preocupes con eso. Me encanta, pues nada, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en esta Bien. época? Bueno, es complicada, claro, es una época tremenda. Parece que estamos viviendo en una novela de ciencia ficción, ¿no? Y fíjate tú, Anabel, que además a mí me encanta, una de las cosas que más me gusta hacer en la vida es reunir unas cuantas semanas libres, porque en mi vida normal, antes de esto, yo viajo muchísimo, tengo miles de compromisos y me lío la vida demasiado, ¿no? Sí, Entonces, reunir unas cuantas semanas libres y agarrar a mis perras, tengo 2 perras, y sí. marcharme a un refugio que tengo secreto, que lejos de Madrid. Y ahí Ajá. me encierro y hago una vida pues completamente aislada que consiste en pasear a las perras, hacer gimnasia, escribir, que es, me voy a escribir, y leer y ver a lo mejor por la noche una película y nada más. O sea, es una vida de confinamiento, de puro confinamiento. No sabía yo que Bueno, era una vida de un poco confinamiento. anacoreta, ¿no? Un poco Sí, completamente. apartada. Entonces, y en ese tiempo además no veo a nadie, no veo a nadie, no veo a nadie carnalmente, quiero decir, o sea, pues Sí, sí, también sí. por vídeo, por Sí, que no WhatsApp. hay contacto social. No, y la vez que más tiempo he estado así han sido 5 semanas, que es una barbaridad. Y yo encantada, en esos periodos de mi vida estoy feliz como una perdiz, encantada, feliz. Pero claro, eso, que es exactamente lo mismo que estamos haciendo ahora, pues ahora no es igual, porque ha sido muy duro. Realmente llega hasta ti todo el ruido del mundo, ¿no? El ruido del dolor del mundo, las muertes tremendas, la angustia, el miedo, el colapso económico. Ha sido todo muy, muy lacerante realmente, ¿no? Así que yo creo que nos ha pasado a todos. Yo por lo menos he hablado con amigos también escritores y tal, que sobre todo al principio yo he estado, te has quedado congelada, querida. Ahora ya no, vuelvo a verte, Me vuelvo a verte. descongelé, me congelé y me descongelé. Vale. Bueno, entonces, sobre todo al principio es que no había manera de concentrarse, ¿no? Fíjate tú que yo lo que más me gusta en el mundo es leer. La lectura para mí es un talismán que te salva de todo, ¿no? Y me ha salvado de mucho. Pero esa primera semana es que no podía ni leer, vamos, no me ha pasado en mi vida, ¿no? Entonces, luego O ya, sea, pues... una especie de bloqueo o es que estabas un poco pensando más en el exterior Claro, que de estábamos. puertas para adentro. Exacto, estábamos todos con la cabeza rayada, todo el rato leyendo, viendo las noticias, leyendo, pensando, yo qué sé, hablando por teléfono con la gente o con los amigos o con la familia. Era un comecocos completo, ¿no? Un comecocos. Y aún todavía tengo un poco de agujero, ¿no? No tengo la concentración, pero bueno, me recuperé. De hecho, conseguí terminar una novela que ya estaba para la revisión final, la he terminado, que se llama La buena suerte y que saldrá el 20 de agosto. O sea, ¿esto se puede decir o no se puede Claro, decir? se puede decir, sí, sí, sí. Vale, vale, Sí, estupendo. sí. La La buena buena suerte. suerte con Y, Alfaguara el 20 de agosto. ajá, Y bueno, y ahora ahora he corregido también pruebas que terminé ayer, o sea que estoy haciendo de esto a tope. a tope, estoy trabajando demasiado, o sea, estoy haciendo como 2 o 3 encuentros cada día, más unos encuentros en vivo que hice yo en Facebook, que los terminé el sábado pasado, más entrevistas, más no sé qué, también para el extranjero, ¿no? Mañana tengo una entrevista con Portugal, ¿no? Por ejemplo, y la semana que viene otra para unos encuentros en Latinoamérica, ¿no? Con Nicaragua, ¿no? Y, pues,
Bueno, O sea, entiendo que tu confinamiento ha sido una continuidad de lo que ya venías haciendo, un poco expresado ya a la máxima potencia, algo así, ¿me estás diciendo? ¿Puede sí, ser? total. Sí. Te digo que soy un desastre porque me lío la vida muchísimo. Bueno, un desastre no, es que eres una persona activa, hiperactiva, no sé, una Sí, persona que está sí, en continuo movimiento, entiendo yo, ¿no? sí, sí, quizá Por lo demasiado. prolífica que eres y por todo lo que llevas editado, no sé, a mí me fascina Bueno, no es todas tanto, las, ¿eh? todo Empecé el muy... abanico laboral que tienes, ¿cómo lo conjugas todo? Porque tú eres, bueno, fuiste periodista, bueno, evidentemente novelista, guionista, entrevistadora. ¿A Rosa Montero la conforman todas esas profesiones o todos esos oficios o hay uno concreto que la enamora más? Bueno, como profesión yo me considero periodista y sigo siéndolo. Sigo publicando un artículo cada fin de semana en El País, cada domingo en El País Semanal y es mi profesión y me encanta y me ha gustado mucho y empecé muy joven, empecé con 19 años a trabajar mientras estaba estudiando todavía. Sí. Y la verdad es que ha sido una profesión preciosa y me ha encantado, pero pertenece a mi ser exterior, a mi ser social, ¿no? Y luego la escritura de ficción, pues Sí. esa es para mí algo que es esencial, es lo que yo soy, ¿no? La mayoría de los novelistas hemos empezado a escribir de niños. Entonces, pues leí una entrevista de la Rowling, la de Harry Potter, que decía que su primera novela la había escrito con 6 años y era de un conejo que hablaba. Y yo los primeros cuentos los escribí con 5 años y eran de ratitas que hablaban, o sea que nos da todas por roedores parlantes. No sé por Sí, qué. pero tú también navegas mucho entre el realismo y la ficción. Ahí esa doble faceta, ¿cómo la conjugas? ¿Cómo? Porque No, pero te sigo sí, sí, contando. sí, sí, En sí, la sí. parte de la ficción, en la parte de la novela, como empecé con 5 años a escribir, pues a ficción, cuentos, pues la Sí. verdad es que es como si siempre estuviera allí. A veces me preguntan, ¿y cuándo decidiste ser escritora? Y dije, no, yo nací así, naces así, de alguna manera. Desde que me recuerdo como persona, que es esa edad cuando te recuerdas, pues me recuerdo escribiendo. O sea, que eso no es ni siquiera una profesión, para mí es esencial. O sea, es mi manera de estar frente al mundo, es un esqueleto que me mantiene en pie. Forma Una parte forma de estar en la vida. no puedo ni imaginarme cómo me las arreglaría para vivir sin eso, ¿vale? O sea, que eso es mucho más importante para mí porque es mi vida, soy yo. Y Sí, entonces lo que dices de la realidad y la ficción, pues es que, mira, el periodismo que yo hago, el periodismo escrito, el ser un sí. plumilla, como lo llamamos en el gremio y tal, pues es un género literario como cualquier otro. A sangre fría de Truman Capote es un libro literariamente magnífico y es un reportaje puro y duro, ¿no? Entonces, es muy raro el escritor que cultiva un solo género. Entonces, pues yo qué sé, como Octavio Paz, pues ensayista y poeta, ¿no? Bueno, yo me considero una escritora que cultiva el periodismo, la ficción, la Sí. narrativa y el ensayo, ¿no? Entonces, y dentro de eso, pues como te he dicho, el periodismo es mi trabajo, la ficción es lo que es más importante para mí, ¿no? La narración y el ensayo está ahí a medias, porque el ensayo que yo hago, pues, tienen parte de... Es un ensayo un poco híbrido con la ficción, ¿no? Entonces, es muy fácil, no hay ningún problema en pasar de una cosa a otra. Es como pasar, son organizaciones de palabras y organizaciones del mundo, de la relación con el mundo, ¿no? Es como pasar de un idioma a otro, si A sabes dos otro. idiomas, ¿no? No hay, entonces, a nadie le extraña, por ejemplo, pues eso, a Octavio Paz no le preguntaban cómo pasaba del ensayo a la poesía, y fíjate si es distinta una cosa de la otra, ¿no? O sea, que no tiene nada que ver, son relaciones, tú hablabas de la realidad y la ficción, relaciones con la realidad, las dos, la narrativa y el periodismo se relacionan los dos con la realidad, pero Está interconectado, claro. con dos niveles distintos de realidad. En periodismo tú hablas de los árboles, ¿no? Y en novela intentas hablar del bosque, ¿vale? O sea que Entiendo. en periodismo hablas de lo que sabes, de lo que te documentas, entrevistas, buscas información, luego lo digieres mentalmente y tal. Y en novela hablas de lo que no sabes que sabes, porque la novela nace del mismo lugar del inconsciente de donde nacen los sueños y en realidad tú no sabes lo que estás escribiendo. O sea, es un poco, tú no controlas, ¿no? Tú no escoges las historias que cuentas, las historias te escogen a ti, aparecen en tu cabeza y te obligan a escribirlas, ¿no? Entonces son dos maneras de relacionarse con la realidad muy distintas.
Hay que ser muy imaginativa, quiero decir, la Rosa Montero chiquitita, pequeñita, ya era muy creativa mentalmente, ya te imaginabas tus historias para después plasmarlas bueno, a la escritura, o cómo fue ese No, todo el proceso. rato sí, no todos los escritores son muy imaginativos, ¿no? Pero los narradores, novelistas así, más o menos formales como yo, pues sí, normalmente somos gente con muchísima imaginación. Y siempre he tenido una imaginación, siempre he tenido las dos cosas. Por un lado, una imaginación desbordante, una fantasía tremenda desde muy pequeña, y por otro lado tengo una parte racional muy fuerte, muy fuerte. Y las dos cosas en mi cabeza marchan fenomenalmente bien juntas, no hay ningún conflicto entre ellas. Es más difícil explicarle a la gente de fuera que eso se junta, porque fuera, en el mundo este que vivimos, tendemos a compartimentar todo, a meterlo en cajitas y tal, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, mis novelas, pues desde hace ya bastantes novelas, pues lo que intento es reflejar en mis novelas el mismo mundo como lo veo internamente. Entonces mis novelas tienen todas una mezcla de realidad o de hiperrealidad y de fantasía, ¿no? O sea, las dos cosas se mezclan, y de lo fantástico, porque la idea que tiene la gente de la realidad, de lo que es la realidad, para mí es una idea completamente mutilatoria de la realidad. La realidad es algo inmenso, muy grande. Los delirios y los sueños y las fantasías forman parte también de la realidad. El nazismo fue un delirio y cambió la realidad del siglo XX. Totalmente. Sí, sí. Entonces, la gente considera que el realismo en realidad es un costumbrismo, es una cosita así de pequeña. No es verdad, no. La realidad es algo infinitamente mayor, ¿no? Entonces, pues yo quiero atrapar en mis novelas pues ese concepto amplio de la realidad que tengo. Y así es que, bueno, que creaste un personaje en tus últimas novelas, que es Bruna Husky, si no me equivoco, Sí, sí. que no sé si tiene algo de alter ego o si la creaste por esa imaginación ilimitada que tienes tú. ¿Qué querías transmitirnos con este personaje bueno, que vive en un mundo muy futurista? Sí, bueno, dentro de 100 años. Bueno, ahora ya, cuando Eso, empecé a dentro de escribir, 100 años, que ya será menos. ahora ya 90 años, porque cuando empecé No, y a después de escribir, la pandemia menos, porque ya hemos vivido, yo creo que un episodio bastante futurista. pero bueno, quiere decir que sucede en el año Sí. 2110. La novela última en el año 2110, de la primera de la serie, son 3 novelas por ahora que se pueden leer indistintamente, por cierto, no hay que leerlas seguidas ni nada. Cuando empecé a escribirlas hace 12 años, pues era 100 años más adelante, ¿no? Ha ido pasando el tiempo y ahora son 90 años más adelante, ¿no? Entonces, pues tú no es que, como te digo, Anabel, no quieres decir nada con las novelas. Con las novelas no escribes para enseñar nada, escribes para aprender, escribes porque Yo necesitas. siempre relaciono el tema didáctico, no sé si es porque soy profesora también, que siempre estoy buscando como ese aprendizaje, esa enseñanza-aprendizaje, pero veo que no es así tu punto de vista, claro. Bueno, de cuando en cuando te congelas un poquito, pero vamos. No, uno escribe para intentar aprender realmente, para poner un poco de luz en las sombras de lo que somos, ¿no? En tus obsesiones, por eso todos los novelistas escribimos siempre sobre los mismos temas. Tenemos unos temas que son nuestras obsesiones y repetimos y repetimos y repetimos, intentando escarbar y poner un poco de luz, ¿no? Entonces, pues yo soy una novelista especialmente existencialista, es decir, mis novelas merodean siempre en torno a la muerte, al sentido de la vida, si es que tiene alguno, frente a la muerte, al paso del tiempo y lo que el tiempo nos hace y nos deshace, porque vivir es irse deshaciendo en el tiempo, ¿no? Entonces esos son temas súper básicos, ¿no? Y luego tengo otros temas también que son la falta de fiabilidad de la realidad. La realidad de esto que vivimos y que nos parece tan seguro y tan... Bueno, nos lo ha demostrado el COVID, ¿no? Nos lo ha demostrado No es totalmente, fiable que la somos realidad. vulnerables Bueno, totalmente. vulnerable, y que cosas que damos por sentadas en un chascar de dedos desaparecen, ¿no? Cambian, Desaparece. Bueno, entonces esa percepción del mundo está en todas mis novelas desde el principio. La memoria como una construcción imaginaria, es decir, nosotros creemos que recordamos, pero en vez de recordar estamos inventándonos un cuento, y además un cuento que vamos cambiando con el tiempo. Lo que yo recuerdo de mi infancia hoy no es lo que recordaba hace 20 años, ¿no? Yo tengo un hermano, por ejemplo, con el que a veces
pues como haces con los hermanos, pues te pones a recordar cosas que hemos vivido en la infancia los dos juntos, ¿no? Experiencias comunes que hemos vivido. Y te aseguro, sí. Anabel, Anabel. es que Natibel es muy amiga mía, Natibel Preciado. No, Natibel es un nombre muy bonito también. Te aseguro, Anabel, que los padres de mi hermano no son mis padres, o sea, porque es que él se ha inventado, yo me he inventado unos, él se ha inventado otros, ¿entiendes? Y cada uno tienes un concepto, ¿no? De ese capítulo de su vida. Exacto, cada uno va creando esa historia, o sea, la memoria, si no mente, este es otro de los temas, la necesidad de los otros, somos animales sociales, bueno, hay una serie de temas que todo el rato están en mis novelas. Entonces, lo que haces es intentar caminar por ahí, ¿no? Entonces, las novelas de Bruna Husky son exactamente igual que todas las otras mías, es decir, hablan de los mismos temas, exactamente igual. Lo que pasa es que, claro, en cada novela tú lo que intentas es volver a tocar esos temas, a poner un poco más de luz, intentando hacerlos más profundos, más claros y más bellos, si puedes, ¿no? Entonces, con Bruna Husky lo que pasa es que la ciencia ficción, que en España hay un prejuicio tremendo con la ciencia ficción, pues la gente se cree que la ciencia ficción pues trata de cosas rarísimas, de marcianitos con las orejas picudas, que no tienen nada que ver con tu vida y que además son frías y que no son emocionales y que además son como muy técnicas y tal. Bueno, todo eso es una tontería, es ignorancia. La ciencia ficción lo que te da es una herramienta metafórica poderosísima para hablar de la realidad, punto. Para hablar de nosotros, para hablar del género humano, para hablar de la vida, para hablar de la muerte, para hablar de los temas. Así que me ha gustado mucho hacer estas novelas y me gusta mucho el personaje, que es lo que estaba en tu pregunta, ¿no? Que me preguntaba si era un alter ego. Pues de todos los personajes que he escrito es el que más se parece a mí, en el fondo, claro, porque yo no soy una replicante de combate, que ahora es de pero en el fondo, en su manera de estar frente al mundo nos parecemos mucho, sí. La tengo mucho cariño es mucho más exagerada que yo en todo, es una bárbara, es una misántropa, que en eso no somos iguales. Tiene miedo, es de ese tipo de personas que conocemos todos, que tiene miedo de sus propias emociones porque cree que los sentimientos la debilitan, que yo en eso soy todo lo contrario. O sea, que te hace vulnerable, y lo que nos hace vulnerables nos da miedo, ¿no? Claro, pero es que no hay más, la gente que intenta no sentir por miedo a ser vulnerable, lo que hace es morir en vida, o sea, no hay opción, tú no puedes escoger. Entonces, en ese sentido es la parte completamente contraria a mí, es lo opuesto a mí, pero te diré que cuando haces un personaje que es justamente lo opuesto a ti, es una manera de parecerse también, ¿eh? Como en un espejo. Sí. Deformante, ¿no? O sea que... y sí, la tengo muchísimo cariño. Habrá otra novela de Bruna. No sé cuándo, porque todavía tengo esta que acabo de terminar, tengo otro libro que quiero hacer y luego la siguiente haré una novela de Bruna. La trilogía, entiendo, ¿no? No, ya está, la trilogía ya está. O sea, la continuación. Sí, bueno, lo que pasa es que no son... no es que haya hecho una trilogía, he hecho 3 novelas, punto. Que es distinto. Es que es distinto, porque una trilogía sería una historia que sí, que continúa. No. Historias estancas, cada una es una historia. Con su principio y con su final, entiendo. Exacto, es lo que te digo, que se pueden leer, tú puedes leer la última, Los tiempos del odio, por ejemplo, sin haber leído las anteriores. Perfectamente. Y no pasa nada. No pasa nada, sí. Mira, me hablas antes de tu hermano, el tema de que sois diferentes en la concepción de cómo viste los capítulos de vuestra vida, de vuestra infancia, etcétera. Bueno, yo me he informado de tu persona, evidentemente, antes de hacer la entrevista, y sé que tuviste un padre torero banderillero, pero que tú, a su vez, eres una persona animalista, como yo, que amamos los animales, que tenemos perros y que los adoramos. Sí. ¿Cómo se convive con esa doble vertiente? Porque, claro, de vivir una infancia con un padre torero, ¡ay, carajo! A de repente amar tantísimo a los animales, ¿qué se siente o cómo se vive? Mira, Anabel, el ser humano es tan paradójico, tan contradictorio, tan complejo, que a mí, a quien me enseñó el amor por los animales fue mi padre. Mi padre adoraba a los animales. Ajá. Y era de una generación, pues nació en el 14. Sí. Y entonces empezó como torero, pues antes de la guerra. Sí. Y eso quiere decir que empezó como torero antes de la
en un mundo muy distinto y mucho más violento, que una sociedad mucho más violenta que la nuestra, desde luego, y antes de la penicilina. Y eso quiere decir que cada año se morían una docena de toreros en España cogidos cogidos por el toro, ¿no? Sí. O sea, que era más un cuerpo a cuerpo entre el animal y el hombre. Él pensaba, pero no es un cuerpo a cuerpo, porque el pobre toro no escoge, ¿sabes? Pero bueno, él pensaba que había una dignidad, que había una igualdad y tal. Y le respetaba y amaba a los animales, pero no te puedes imaginar cómo los amaba. Vamos, yo he aprendido mi amor por los animales, lo he heredado de él y lo he aprendido de él. Y luego ya y yo de pequeña, claro, que he ido a las corridas y tal, y luego ya enseguida con 12, 13, 14 años empezó a horripilarme y dejé de ir. Y de luego con 20 y algo dije, bueno, ¿será que fue la ruptura con mis padres, ¿no? La ruptura de los 14, fui para probar otra vez, ya me horripiló definitivamente. Sí. Y él siempre lo entendió perfectamente, lo entendió, me respetó perfectamente, vamos, o sea que... Y además era un hombre, por ejemplo, le indignaban las llamadas fiestas populares en donde se mataban a los toros, precisamente, le ponían enfermo. El toro de la Vega, por ejemplo, le ponía absolutamente enfermo. Decía que eran unos cobardes y unos asesinos y cómo podían maltratar a un animal así, tal y cual. O sea que es muy compleja, la vida es compleja. Realmente tu padre sí era animalista, pero a su manera y en otra época totalmente diferente a la que nosotros hemos vivido. Exacto, exactamente. Sí. ¿Tú ahora tienes 2 animalinos o 3? No sé. Dos perritas. ¿No? 2 perritas. Una perra que la recogí con 2 años y que no sé muy bien qué edad tiene, pero debe tener como 13, 14 y es grande además. Y está muy viejita. Le ha pegado un bajonazo últimamente que se me va cayendo. Y la pobre, además, pues vivo cerca de un parque y siempre pues corrían y tal. Y ahora pues ya, y yo no sé si me van a abrir el parque para que pueda la pobre ver su parque que le gustaba tanto. Se me va a morir porque la veo muy... Y luego tengo otra de 4 años, monísima, que es una tekel de pelo duro. Es una maravilla. La mía a mí me dio la vida en este confinamiento. Realmente estuvimos ella y yo solas. Y fue un descubrimiento, bueno, ya la conocía, pero es que yo creo que la conocí más a raíz de este capítulo porque ella conectó totalmente con mis sentimientos. Los días que estaba alegre, los días que estaba de bajón, o sea, fue un intercambio total con mi perra. Yo tengo una Jack Russell, no sé si conoces la raza. Estos chiquititos así que son muy listos. Sí. ¿Blanca con pintas o cómo? Sí, blanca con pintas, sí. Una maravilla. Entonces, tenemos esta pequeña conexión. A ver, confiesa, ¿duermes con ella en la cama? A ver, ella siempre lo pide todas las noches. Lo que pasa es que yo no siempre la dejo porque suelta mucho pelo y me deja todas las sábanas y todas las mantas y todo hecho un desastre. Entonces, los días que la veo como muy demasiado mimosa, sí la dejo entrar en la cama. Pero esto no se lo digas a nadie, Rosa. Bueno, con la mía también, con la pequeñita, pero tengo la suerte de que los tekel de pelo duro no pierden ni un pelo. O sea, qué suerte. Fíjate, cuando yo adopté a Abril, que es mi perra, pensaba que no iba a soltar nada y es horroroso. O sea, tengo toda la casa llena, pero no me importa, soy feliz. Y mi ropa también. La mía grande suelta todo. Por mi casa pasan bolas de estas como las películas del oeste, ¿no? Del oeste, porque además es una perra de 30 kilos y tiene una cantidad de pelo y ahora está pelechando, además, como es primavera. Es el horror, vamos. O sea. Bueno, pero no podríamos vivir sin ella, seguramente, porque son parte de nuestra familia. A ver, hay algo que a mí, vuelvo a lo mismo porque me fascina mucho y como te decía antes, yo soy una amateur total en el arte de entrevistar porque yo me dedico al mundo de la música, llevo más de 26 años dedicada a cantar. Qué bien. Y dedicada a la docencia. Pero con el tema del confinamiento se me ocurrió pues, empezar a entrevistar a colegas de la profesión y es por lo que hemos llegado aquí a este programa de Puertas para Adentro, que se hace a nivel virtual y ha tenido mucho éxito a todos los niveles. Entonces, aquí estamos, Rosa. Y llegados a este punto, yo sé que tienes un libro que se titula El arte de la entrevista, donde recopilas esa cantidad de entrevistas que has hecho en tu vida, en esos 40 años que estuviste entrevistando. Sí, y yo quería preguntarte, el arte de la entrevista, ¿realmente se estudia
cómo entrevistar a una persona o hay una parte improvisativa, intuitiva, psicológica súper importante que tienes que ir hilvanando a lo largo de las entrevistas y que te sale muy de dentro? ¿O hay un compendio de las dos cosas? Como todo, tú tienes una tendencia, o sea, una predisposición a hacer algunas cosas mejor que otras. Por ejemplo, está claro que tú tienes una predisposición hacia la música. Seguro que desde pequeña tenías una facilidad con la música, ¿no? Totalmente. Yo desde pequeña tenía facilidad para escribir, por eso escribía con años. Entonces, tenemos todos ciertas tendencias que hacen que haya cosas que nos sean más fáciles de hacer que a otros, ¿no? Pero luego, a partir de esas tendencias tienes que trabajarlas y tienes que estudiarlas y tienes que desarrollarlas si quieres mejorar. Tú con tu voz seguro que la has trabajado, seguro que has aprendido a cantar mejor, ¿no? Evidentemente, porque bueno, vienes con una materia prima, pero hay que limarla, evidentemente. Esa es la cuestión. Entonces, lo de las entrevistas es lo mismo. Vas desarrollando tú tu propio estilo, vas aprendiendo y si alguien te va diciendo también, si hay gente que lleva ya años y te puede ir diciendo, yo que sé, algún tipo de sugerencia y tal, pues que te puede servir, evidentemente también. Pero vamos, una cosa esencial para entrevistar, y tú lo tienes claramente, y que parece una perogrullada, pero tú no sabes la cantidad de periodistas de carrera que no lo tienen, es tener verdadera curiosidad por la otra persona. A mí eso me... Mira, Rosa, a mí eso me sobra. Por eso. Pues porque yo estoy fascinada y encantada y me interesa muchísimo la vida de la gente y me interesa muchísimo que me cuenten cosas porque es una forma yo de exprimiros. Es como una esponja. O sea, os exprimo la información y disfruto. O sea, ¿qué es esa? La técnica. Esa es la clave. Cuando bajas al fondo, al corazón de los buenos entrevistadores es porque tienen verdadera curiosidad. Y una curiosidad, cuando es verdadera, además, intenta estar libre de prejuicios también, o sea, porque todos tenemos prejuicios, ideas sobre una persona. Hay que hacer un esfuerzo cuando vas a hacer una entrevista para liberarte de esos prejuicios, intentar ver qué ves, ¿no? O sea, la curiosidad más pura y más genuina que puedas tener, eso es lo que es, digamos, que la nuez del recóndita y esencial del entrevistador. Y luego, pues sí, claro, preparárselo muchísimo, estudiar. Luego ya podemos hablar 2 días de cómo se hace una entrevista, ¿no? Pero resumiendo, curiosidad genuina y pura, vamos, o sea, sí. O sea, curiosidad y un pelinín de estudio y imagino que también de experiencia, de puesta en práctica, ¿no? Bueno, muchas más cosas también, ¿no? Estudiártelo, preparártelo mucho, luego tienes que estudiártelo porque tienes que tener las fichas aquí, es decir, si el entrevistado te dice, no he militado nunca en mi vida, tú no puedes mirar los papeles, tiene que subir una ficha y que diga, no, pero usted en el 47 estuvo 2 meses en no sé qué partido, en el PPP. No sé qué. Yo qué sé. Entonces, luego también prepararse, yo aconsejo preparar la entrada, o sea, no prepararse todas las preguntas porque eso es un desastre, porque eso impediría entonces pero sí prepararse la entrada de la entrevista, porque la entrada de la entrevista va a dar mucho el tono de todo el tiempo y si tienes sobre todo poco tiempo, X tiempo, ¿no? Pues entonces puedes perder mucho tiempo si entras mal en la entrevista y tal. El tono de la entrevista, preparar la entrada es importante y luego apuntar también los temas que no quieres olvidar, que son los temas ni siquiera, pero los temas porque uno se va, como ves en la entrevista, te vas por aquí, te vas por allá, bueno, pero si tú quieres tratar esos 4 o 5 temas, pues eso, si los tienes, o los que sea, o 10, los tienes en una lista y entonces pues los vas mirando para no olvidarlos. Y bueno, y hay muchísimas más cosas, es que es muy largo esto. No, yo te pregunté porque me interesa especialmente, evidentemente, ahí barrí para casa, pero bueno, me ha quedado más que claro y con esto que me has dicho hasta me ha venido arriba porque si lo que cuenta o una de los pilares fundamentales es tener inquietud y ganas de saber, yo creo que en esto... Mira, uno nunca deberías plantear una sola pregunta cuya respuesta no te interese. Salvo que sea, que no te interese conocer, salvo que sea en una entrevista una pregunta puente, por ejemplo, una pregunta para preparar al tipo o a la tipa para la siguiente pregunta, que es la que te interesa. Claro. ¿Sabes? Son preguntas como transición, ¿no? Sí, bueno, no, porque pues yo qué sé, a lo mejor tú le preguntas, yo me acuerdo que cuando entrevisté a Fraga, en la época, hice varias entrevistas, pero la primera fue en una época que daba muchísimo miedo Fraga, era cuando estaba
de ministro de Interior y tal, y arrancaba teléfonos de la pared y bueno, hacía unas cosas. La semana anterior había tirado por las escaleras, sacado del pescuezo a un periodista que le estaba entrevistando, se cabreó y le tiró por las escaleras. O sea que, entonces, pues lo que te decía, por ejemplo, de preparar el comienzo es importante, ¿no? Pues entonces lo que hice yo para preparar el comienzo de esa entrevista, que me daba muchísimo miedo. Sí, no me extraña. Yo quería hacer una entrevista conflictiva, preguntarle temas conflictivos, pues claro, porque había que preguntárselos, ¿no? Sí, entonces, pues había que preguntarle una serie de temas que eran conflictivos, quiero decir, ¿no? Difíciles de plantear. Bueno, entonces, pues lo que hice fue decirle de entrada, me han dicho que es usted, la primera pregunta, que no era una pregunta, me han dicho que es usted un hombre con un gran sentido del humor, que es verdad que me lo habían dicho y que es verdad que lo tenía. Era un tío que te podía decir de repente una cosa desternillante. Sí, que te desternillabas de risa. Y además agudísima, porque desde luego imbécil no era. Entonces, me han dicho que tengo un gran sentido del humor. Entonces el hombre se puso... Ay, le tocaste el ego un poco ahí. Sí, pues me gusta el sentido del humor, pues no sé qué, me dio la razón y se puso encantado, ¿no? Y digo, y otros me han dicho, me han contado de otros que le conocen, me han contado también que tiene unos arrebatos de ira también, por el otro lado, tremendos, que de repente se le dispara la ira y se pone usted muy agresivo y que la semana pasada se tiró a un periodista. Entonces el tío ahí, claro, dijo, no, bueno, eso no, porque es que eso no fue, esto no fue así, esto negó que tenía esos arrebatos de ira. Ajá. Y ya le he pillado, ya le había pillado. Tuvo que pasarse el resto de la entrevista conteniendo los arrebatos de ira. Claro, conectaste con la parte más humana y demostrando que tenía... frenamos la otra, ¿no? Claro. Pues eso es muy de psicóloga. No, esto es de prepararse la entrevista. Pero te quiero decir, por ejemplo, esas dos preguntas no es que yo quisiera conocer la respuesta. Te las decía como ejemplo para eso. Eran dos preguntas que yo utilizaba para poder después seguir hablando de otra cosa. Sí, ¿no? Entiendo. Bueno, lo llevaste a tu terreno, como quien dice. No, le marqué, no le llevé a mi terreno, le marqué y de hecho fue muy tensa. Está muy tensa, no le marqué los lindes de una conversación para que no se saliera, ¿no? De esos lindes, sí, nada más. A mí me parece magistral, pero bueno, muy bien. A ver, el teatro, una de tus aficiones, uno de tus gustos que van contigo y que lo llevas un poco tatuado en la piel ya desde muy joven. Aparte, tengo entendido que fuiste actriz en alguna compañía independiente. ¿Cómo fue esa experiencia en tu vida y cómo sigue siendo a día de hoy? ¿Eres seguidora de las compañías teatrales? ¿Vas a ver mucho teatro? ¿Te sientes identificada con algún personaje teatral? ¿Qué hay de teatro en Rosa? Pues mira, lo que más el teatro me encanta como actuación en primer lugar, porque es que es algo es muy físico, es muy adrenalínico, es mágico, es fantástico. Hice 5 años, trabajé durante 5 años en la época todavía de los años finales del franquismo, ¿no? De los 18 a los 23 o así, míos. Y entonces en diversos grupos independientes, entre otras cosas, estrené una obra que fue importantísima en aquellos años que se llamaba Castañuela 70. Los ancianos, así como yo, la recordarán del grupo Tábano, que fue un grupo legendario en aquellos finales y tal. Y la verdad es que para mí entonces, aparte de que siempre me ha gustado, también es que eran los más modernos, o sea, los teatreros eran los más modernos de los finales, de lo que yo llamo los años de la premuerte de Franco, porque Franco se estuvo muriendo como 4 años. Mucho tiempo, ¿no? Sí, entonces, pues en esa premuerte los más modernos eran los teatreros. Vivían en comuna, fumaban porros, yo qué sé, practicaban el amor libre, era una vida estupenda. Un poco hippies, un poco bohemios. Yo era súper hippie, sí. Yo era súper hippie, éramos como 4 hippies en España. Yo creo que te puedo dar los nombres y los apellidos. Éramos muy pocos, pero nos lo pasábamos muy bien. Bueno, entonces esa fue una de las cosas que realmente recuerdo con absoluta maravilla esos años y esos compañeros de teatreros y ese ambiente y tal. Y luego, pues ya no lo he vuelto a hacer, pero sí que
es que sigo teniendo esa cosa del teatro porque, por ejemplo, desde hace 30 años ya no hago mis presentaciones de mis novelas, ya no las hago como una presentación al uso, que me parece una cosa convencional, estúpida, porque siempre va a ir un señor o una señora que va a decir que es bueno el libro aunque le haya parecido un pedo, el presentador, ¿no? Entonces, lo que hago es, preparo un espectáculo teatral para Madrid. Entonces me pego un currazo increíble y solo por el amor al teatro, porque no te creas tú que es ni siquiera bueno para la novela, es mucho mejor hacer prensa o hacer, pero lo presento en teatro, hago el guión, busco intérpretes y tal, y no sé qué, bueno, y cada vez son más complejos, más complejos, más complejos. La última, que es la presentación de Los tiempos del odio, la última presentación nos salió también, con una chica maravillosa, Salomé Jiménez, una actriz maravillosa haciendo de Bruna Husky, maravillosa y tal, y ahí actuando, y yo qué sé, que nos la han pedido en otros sitios y ya la hemos hecho como en 4 o 5 sitios en España. Nos la han pedido, nos hemos ido ahí como teatreros. Así que me encanta. Al final es una forma alternativa de presentar las obras, ¿no? Sí, claro, y también... O de darles vida también, sí, ¿no? y bueno, que me gusta, ya te digo, que es teatro y que me encanta, ¿no? Me gusta muchísimo. Y ahí pues lo escribo y lo dirijo de alguna manera, ¿no? Lo monto, lo hago todo, ¿no? Y es fantástico. Y luego, pues me gusta, depende qué obras, pero intento verlas. Hay algunas, pues Borja Gondra, por ejemplo, es un autor teatral que me encanta, que tiene unas obras fantásticas, ¿no? Los Gondra, que tiene dos obras sobre cómo su familia vasca, pero muy interesantísimas, me encanta. Y Vanessa Monfort acaba de hacer también una María Lejárraga en el Teatro Nacional, en el Centro Nacional de Arte Dramático, maravillosa también, que me ha gustado muchísimo. Y luego lo que me gusta mucho, porque la música me encanta, lo que me gusta mucho es la ópera. Bueno, le echo tanto de menos. Mira, yo creo que eso y los abrazos es lo que más hecho de menos. De momento vamos a tener que esperar por la ópera y por la zarzuela. Año y pico, sí. Tengo abono de los conciertos en la Auditorio Nacional y tengo abono de la ópera, que se han anulado los dos, claro, sí. Y me he hecho muchísimo de menos la música en mi vida. La música, bueno, la oigo, pero quiero decir, la música en vivo, que tiene otra calidad, ¿no? Otra cosa. Es otra cosa. La música en directo no se puede comparar absolutamente con nada, pienso yo. Sí, bueno, la música, el teatro y cualquier arte escénica. Sí, sí. Yo sigo aquí con mi historia, con mi película, y antes hablabas del tema de las presentaciones, hacerlo a nivel teatral, que me parece muy inteligente porque le da otra vida a las presentaciones de las obras. ¿Qué opinas de esta gente que actualmente, bueno, siempre la hubo, siempre la habrá, pero hay gente que no lee, hay gente que ya no es capaz de leer un texto de un párrafo un poco ligeramente largo? ¿Qué está pasando con este fenómeno? ¿Crees que tiene mucho que ver el tema de los smartphones, de que estamos pegados a la tecnología, de que ya no somos capaces de reflexionar? ¿Qué opinas de esto? Pues mira, la lectura siempre ha sido un hecho minoritario. Y además, a veces una minoría tremenda. A principios del siglo XX había en Europa algo así como un 70% de analfabetos, a principios del siglo XX. Entonces, siempre ha sido minoritaria la lectura y ha ido creciendo esa minoría sin parar, cada vez más, de una manera imparable en todo el mundo, ¿no? Así que hasta hace 5 años, o sea, la gente hace 5 años leía más que nunca antes en la historia de la humanidad. Así que todo eso que se decía de la televisión, el cine lo va a romper, va a acabar con ello, la televisión va a acabar con ello, el no sé qué, mentira, para nada. Internet va a acabar con ello, no es verdad, cada vez se lee más. Por primera vez esa tendencia histórica de siglos de ir siendo cada vez más lectores, se ha roto hace de 5 años para acá. Y tienes toda la razón, creo que son los smartphones. Porque los smartphones están comiéndonos el tiempo que tenemos de ocio. Como sabes, los estudios demuestran que estamos en la vida normal, ahora no sé ni cómo debe de estar en el confinamiento, pero vamos, en la vida normal demuestran que estamos amorrados al smartphone
entre 4 y 5 horas al día. Eso es todo el tiempo de ocio. Una barbaridad. Y no nos damos cuenta, además, de qué es eso, porque nos lo come a 5 minutos ahora, 10 minutos. Claro, claro. Y a lo largo del día son 3 o 4 horas. Exacto. Apple hizo un estudio que demuestra que la gente se conecta de media 80 veces al día al móvil. De media 80 veces al día. Entonces, esto, aparte de que nos quita el tiempo, literalmente, yo viajo mucho en metro en Madrid, entonces hasta hace 5 años todo el mundo iba leyendo, pero la mayoría de la gente libros o los e-books, ¿no? Y ahora todo el mundo va chateando. Ahora van chateando, ¿no? Entonces, pues aparte de que nos quita el tiempo, nos está cambiando nuestro cerebro también. Y esto hay estudios. Es decir, hay una zona gris del cerebro muy importante que se basa, que es es un nombre muy complicado que ahora no me acuerdo, ¿no? Pero para valorar la realidad y tal y cual, que está adelgazando, que estamos perdiendo esa materia gris como efecto de los móviles, ¿no? Entonces, cada vez tenemos menos capacidad de concentración. Esto en general. Así que es un problema y es preocupante. Lo que pasa es que como yo soy una razonable optimista, digamos, yo creo que el ser humano se adaptará a ello, o sea que aprenderemos a desconectar, tenemos que aprender a desconectar, tenemos que aprender a leer con el móvil en otra habitación. Sí, y a irnos a una comida o a tomar un café y charlar como estamos charlando tú y yo, ¿no? Bueno, ojalá cara a cara, pero poder tener una charla sin estar pendientes de nuestro móvil. Exacto. Yo soy una soñadora y también aspiro a que eso ocurra, aunque lo veo complicado porque cada vez nos lleva un poco más el divagar de la vida hacia allí. Bueno, voy a hacerte preguntas así un poco más cercanas. Voy a preguntarte, por ejemplo, uno de los momentos de tu vida más bonitos que tengas grabados en tu retina de tu carrera, bueno, de todas tus carreras. ¿Cuál tienes ahí que digas, ¡buah! Esto resume un poco la felicidad? De la carrera. Pienso más en cosas personales que en la carrera, ¿eh? Pero vamos... de la carrera, los momentos maravillosos. Hombre, de cosas personales no me atreví a preguntarte, pero si lo quieres soltar, yo feliz. No, pero te quiero decir que momentos de estar con gente querida, momentos preciosos y tal, ¿no? Pero de la carrera, pues los momentos increíbles esos en donde de repente llega la inspiración, que la inspiración te pille trabajando, ¿no? Y que de repente estás escribiendo un capítulo de una novela y de repente parece que lo ha escrito otro, ¿no? Empiezas a patinar a toda velocidad y todo tiene sentido y todo se junta y parece que lo está escribiendo alguien que escribe mejor que tú. Entonces, esos momentos son de una excitación o cuando se te ocurre algo así. El juego de la literatura es maravilloso, de la escritura es algo maravilloso. O sea que te quedas antes con una musa que con un gran premio. Hombre, los premios son magníficos y te dan, y sobre todo yo agradezco el premio de las letras, ¿no? El Premio Nacional de las Letras fue curativo para mí, evidentemente, ha sido terapéutico porque todos tenemos una inseguridad tremenda, eso todos los artistas, hecho con minúsculas, y la verdad es que ha sido importantísimo para mi vida, ¿no? Pero es algo... No sé, sí, en el momento en que me lo dijeron, sí, el momento que me lo dijeron fue como una borrachera también, sí. Ese subidón, ¿eh? Ese subidón. ¿Algún vicio confesable de Rosa Montero? Me pellizco los dedos, horrible, me hago unas escabechinas espantosas, de verdad. Pero a ti misma, así, pero así, de un dedo a otro, pellizcarte, ¿cómo es? Sí, bueno, esto lo hace mucha gente, comerse los pellejos y pellizcarte los pellejos, ¿no? ¿No has visto a nadie que haga esto? Pues sí, que te rebanas toda la zona exterior de la uña. ¿Todo esto? Bueno, todo lo alrededor, sí. Exacto. ¡Oh, qué sincera eres, Rosa! De verdad, me encanta. Cualquier otra persona no me lo hubiera contado. Me gusta. Un lugar en el mundo. Pues me encantan las Highlands escocesas, me parecen una absoluta maravilla, las tierras altas escocesas. Casi nada. Me encantan. O sea, ¿es un destino recurrente? He ido varias veces y me encanta todo.
Me encanta ese tipo de paisaje, esa soledad, esa, la tierra de turba negra, los ríos que son riachuelos entre la turba negra como de plata, los entrantes, los loch, estos, los entrantes de mar, bueno, es una belleza. Las montañas muy bajitas porque es un macizo montañoso muy viejo, pero muy bonito, zona increíble. Me quedo con eso. Más cositas. Se dice que te aterra la brevedad de la vida. ¿Es corta la vida para hacer tantas cosas que tienen las mentes inquietas? Bueno, no es corta la vida para todo el mundo, para los que tienen mentes inquietas y no inquietas y para todos. La vida se pasa como... Pero es que hay gente que dice que es larga. ¿O será una mentira? Creo que es una mentira, creo que es una mentira, sí, sí. Y también es verdad que son las dos cosas. Depende para qué, puede resultarte larga, pero vamos, es cortísima. La vida se te va en un suspiro, sí. O sea que no nos da tiempo realmente a hacer todo lo que quisiéramos. O Hombre, pues, sea, se nos quedan muchas cosas en el tintero, muchos libros que escribir o que leer. Claro, y miles de cosas. O sea, y las otras vidas, todas las otras vidas que podríamos tener. A mí me encantaría poder, bueno, a mí me encantaría no morirme. Eso de ¿Ser inmortal? Sí, hombre, cuando te dicen, claro, pero la muerte da sentido a la vida, llegó, pues no, yo le encuentro sentido sin la muerte. A mí me encanta la vida. O sea que, y hacer muchas cosas, sí, muchas. Me gustan muchas cosas, soy muy disfrutona. Bueno, te voy a hacer ahora una pregunta que le hago a todos mis invitados e invitadas y es, ¿qué reflexión han sacado de este capítulo de pandemia que hemos vivido estos 2 meses? Ya sé que para los artistas es diferente porque lo vivimos desde el punto de vista creativo, pero tu mayor reflexión en estos momentos en el que el mundo se paró, ¿cuál sería? No, mi mayor reflexión, mi mayor deseo más bien es que ojalá todo este dolor que va a seguir, además, hasta dentro de año y medio no vamos a recuperar algo que se parezca a la A normalidad lo que hasta que no haya vacuna y una terapia de verdad. Uh-huh. Pero mi mayor reflexión, o más bien mi mayor esperanza es que este tremendo dolor y este palo sirva para algo, o sea, que aprendamos algo, ¿no? Y a lo mejor aprendemos algo de los grandes sufrimientos, la gente aprendió que luego, pues por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial y tal, pues se creó el estado de bienestar, que en la última crisis lo hemos desmontado, pero que duró unas décadas, ¿no? Entonces, Sí, sí, la sí. gente después de los grandes sufrimientos, pues aprende. A lo mejor después del COVID se consigue en el mundo la famosa renta universal básica, ¿no? Por ejemplo, yo creo que es posible que suceda, ¿no? Porque va a ser un mundo devastado, como fue el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por eso se hizo el estado de bienestar. Y luego en el capítulo de recomendaciones, que yo sé que pedirte a ti esto es una barbaridad, siempre le pregunto también a mis invitados que nos recomienden una película o un libro o una canción que les guste. En este caso, yo no sé si preguntarte directamente cuáles son tus inspiraciones o personas en las que te has mirado mucho para ir por esos derroteros a la hora de Sí, la escribir o de verdad ser. que dos Cuéntame. maestros que son maestros tardíos, porque leí sus libros cuando yo ya llevaba 2 o 3 libros publicados. O sea que lo que pasa es que vi en ellos todas mis búsquedas literarias llevadas al extremo de lo sublime. Yo no llegaré nunca a su altura, ¿no? Entonces para mi lado más realista, hiperrealista y tal es Nabokov, ¿no? Que realmente Lolita me parece una obra monumental. Y en mi lado más fantástico es Úrsula K. Le Guin, que recomiendo pues toda su obra, que es una escritora norteamericana que murió hace un par de años, maravillosa, pero recomiendo especialmente Los desposeídos, que es una novela que para mí es una de las grandes novelas del siglo XX. ¿Y una canción? Pues canciones, mira, más que canción te voy a decir un intérprete y compositor y tal, que es Ibrahim Malouf, que no sé si lo conoces. Pues no tengo el gusto. Es un músico franco-libanés, sobrino de Malouf, el escritor, y es un trompetista además, y es compositor y trompetista. Es absolutamente maravilloso. Usa una trompeta que inventó su padre, que también era trompetista, que es del cuarto acorde o no sé qué, que es una trompeta especial, tiene un sonido especial porque su padre lo inventó para poder tocar las armonías árabes, de la música árabe. Entonces, búscatelo, Ibrahim Malouf. Sí, porque aparte me interesa mucho ese tipo de
de creaciones, ese mestizaje me apasiona. Te va a encantar. Tiene montones tiene montones, una discografía grandísima, tendrá 40 años el chico, pero lleva 20 años. Tiene un disco precioso que se llama Beirut, que es una preciosidad, pero bueno, búscalo y luego me dices, porque te va a encantar. Lo buscaré. Y también quiero preguntarte, ¿cuándo vienes a Asturias a visitarnos, Rosa? Soy media asturiana. ¿Conoces Asturias? Pero si soy media asturiana, nena. Esto no lo sé yo, esto es un fallo. Pues mira, ¿Y sabes escanciar? ¿Sabes qué? Escanciar. No. Oh. Mi segundo apellido es Gallo con Y, así que soy nieta de Vaqueiro de Alzada, del puerto de Leitariegos. Pues tú no ves las vaqueiras que canto yo. ¿Y cantaste alguna vez alguna vaqueira, Rosa? Bueno, yo no, pero a mi madre me las ha cantado toda la vida y quedaba. Claro, vaqueira. Y luego me habían nombrado vaqueira de honor este año, pero no creo que podamos ir. Pues la vaqueira de honor del año anterior fui yo, fíjate tú, qué cosa. ¡Qué genial! Y te digo una cosa, es la monda porque tienes que subir hasta ahí arriba, montada a caballo, vestida de vaqueira, y bueno, pasas un calor del carajo. Pero bueno, si no es este año, va a ser en el 2021, que espero poder ir a verte y darte un beso en directo. Genial, me parece estupendo. Rosa, bueno, hasta aquí esta charla, que no sé si fue entrevista, si fue charla entre colegas, si fue un placer para mí, desde luego que sí. No te voy a robar más de tu tiempo, solamente decirte que la gente que nos está viendo y yo estamos muy agradecidos de poder haber tenido esta charla contigo tan cercana y tan familiar, por decirlo de alguna manera. Muchas gracias. Rosa, un beso muy grande y te esperamos en Asturias para cantarte una vaqueira y lo que haga falta y echarte un culín de sidra. Eso. Un abrazo muy grande. Gracias, Rosa. Hasta siempre.